Anoche, un viejo amigo llamado Andrés me envió un mensaje que me tuvo reflexionando durante horas. Me contó: hermano, hoy me pasó algo realmente inesperado. Siempre había llamado a las mujeres con los mismos apodos de siempre, esos comunes que todos usan. Pero hoy, por alguna razón desconocida, decidí usar una palabra diferente. Su reacción fue tan fuerte que por un instante creí que había metido la pata, pero no fue así. Se acercó a mí con una mirada distinta y me confesó que jamás nadie la había llamado así. En ese instante, todo cambió. ¿Qué es lo que tiene una sola palabra para transformar por completo la manera en que una mujer te mira, te siente y responde sin que ella misma pueda explicar la razón? Y si los apodos que has repetido una y otra vez están minando tu presencia sin que te des cuenta, hoy descubrirás por qué los apodos comunes generan indiferencia, mientras que hay uno en particular capaz de despertar una atracción profunda, visceral, imposible de fingir. No es cuestión de suerte ni de trucos mágicos, sino de biología pura y poder real. Si estás dispuesto a dejar atrás el anonimato y la indiferencia, este mensaje puede significar un antes y un después en la forma en que te comunicas, porque en ocasiones una palabra, dicha en el momento exacto, puede cambiarlo todo. Vivimos en tiempos en los que llamar a una mujer bebé o cariño es casi tan automático como dejar el doble cheque azul sin responder. Hola, bebé. ¿Cómo estás, mi princesa? Te extraño, cariño. ¿Te suenan familiares? Por supuesto, son los apodos predilectos del hombre común, con buenas intenciones, pero con cero efecto real. El problema no radica en que suenen tiernos o dulces. Lo que sucede es que esos apodos activan en ella el mismo instinto que despierta en una madre cuando su hijo le pide que lo arrope, el instinto maternal. Ese impulso de cuidar, proteger y consolar, no el de sentir atracción y respeto instintivo. En esencia, te estás posicionando como alguien que necesita ser atendido, abrigado, alguien que genera ternura y no deseo. Imagina por un momento que estás en una plaza de toros. La tensión está en el aire, las miradas están fijas y, justo cuando el toro carga, el torero saca un ramo de flores. Si tu intención es generar magnetismo, decir bebé en ese momento es tan fuera de lugar como el ramo de flores frente a un toro bravo. No es el momento, no es el gesto, no es el mensaje adecuado. El cerebro femenino responde a la ternura cuando eso es lo que se busca, pero lo que realmente activa la atracción es la percepción de fortaleza, de una presencia clara, de respeto ganado. Desde el enfoque estoico, la realidad no se endulza, sino que se enfrenta con la verdad, sin adornos ni concesiones. Y la verdad es esta: esos apodos te hacen parecer pequeño, no pequeño por humildad, sino pequeño por la ausencia de peso real. Te posicionan como un cuidador, un peluche verbal. Puede que le caigas bien, puede que te escuche con cariño, pero jamás crearás esa presencia imponente que deja una huella emocional profunda e inolvidable. Los estoicos aconsejaban llamar a las cosas por su nombre. Decían: no digas que has perdido algo, di que ha vuelto a su origen. Lo mismo aplica aquí. No digas que no funcionó con una mujer, di que la trataste como a una niña en lugar de como a una mujer fuerte, consciente e igual a ti. El lenguaje tiene un poder inmenso. Moldea cómo los demás te perciben y sienten. Si siempre usas palabras que evocan fragilidad o necesidad, eso es exactamente lo que transmites. Puedes ser un hombre firme y estable, pero si te expresas como alguien débil, así te verán. Este es el error invisible, tan común que parece inofensivo, pero que representa una fuga constante de tu presencia como hombre, y la mayoría ni siquiera lo nota. En la década de los 60, el neurocientífico Paul MacLean revolucionó la comprensión del comportamiento humano con su teoría del cerebro triuno.
propuso que nuestro cerebro está formado por 3 capas evolutivas que coexisten y actúan en conjunto. Estas capas no operan de manera independiente, sino que se superponen y compiten constantemente para dirigir nuestras decisiones, emociones y reacciones. Primero está el neocórtex, la parte más moderna del cerebro, encargada del pensamiento lógico, el análisis y el lenguaje. Es el centro racional que intenta comprender el mundo de forma ordenada, reflexionando antes de actuar y buscando siempre razones. Luego está el sistema límbico, responsable de las emociones, la memoria afectiva y la conexión social. Aquí es donde sentimos, interpretamos la realidad a nivel emocional y se cultivan la empatía, el cariño, la tristeza y la alegría. Este sistema dota de profundidad a nuestras relaciones. Finalmente, en la capa más profunda y antigua se encuentra el cerebro reptiliano. Este núcleo primitivo es el responsable de los impulsos básicos: supervivencia, reproducción, dominio y territorialidad. Es lo que nos conecta con nuestro instinto animal más básico. No razona, no piensa, simplemente reacciona con rapidez y urgencia. ¿Alguna vez has sentido cómo tu cuerpo se tensa al percibir una amenaza, incluso antes de procesar lo que está pasando? Eso no es pensamiento, es el cerebro reptiliano tomando el control. Lo fascinante es que este cerebro, aunque carente de lógica, responde a ciertos estímulos con una rapidez e intensidad que ningún argumento racional puede igualar. Aquí es donde entra en juego el lenguaje. Palabras que evocan fuerza, poder, respeto o incluso amenaza pueden activar el cerebro reptiliano sin que pase por el filtro del razonamiento. Son disparadores automáticos que, al ser activados, toman el mando. Lo que dices, cómo lo dices y cuándo lo dices puede ser la diferencia entre pasar desapercibido o ser visto como alguien digno de respeto y atención inmediata. Imagina que conoces a alguien y en lugar de usar un diminutivo o un apodo común, le dices con tono firme y auténtico: tienes algo salvaje en la mirada. No dijiste nada vulgar ni ofensivo, pero esa palabra salvaje lleva consigo una carga ancestral. Evoca fuerza, peligro, libertad, algo que no se domestica. El cerebro reptiliano escucha eso y se activa como una alarma instintiva. ¿Por qué funciona? Porque este sistema primitivo reconoce símbolos de jerarquía y dominancia. Detecta, sin que la persona lo piense conscientemente, si frente a ella hay alguien que representa poder o amenaza, o alguien que debe ser ignorado. Y atención, las mujeres, como todos los seres humanos, tienen ese sistema reptiliano activo desde su nacimiento. No importa cuánto evolucione la sociedad, ese cerebro primitivo sigue presente y cuando lo estimulas, el impacto es visceral. Por eso existen hombres que, sin entender bien por qué, generan respeto solo con una mirada o una palabra. No es magia, es neurología ancestral en acción, operando con una precisión milenaria. La enseñanza estoica aquí es contundente: conócete a ti mismo. Eso implica entender cómo funciona tu biología, reconocer que bajo todo el lenguaje adornado y las buenas intenciones hay mecanismos primitivos que controlan nuestras reacciones más profundas y automáticas. Entonces, ¿qué palabras eliges usar al hablar con una mujer? ¿Las que apelan a su lógica o las que despiertan su instinto más básico? ¿Quieres ser recordado como alguien amable o como alguien imposible de ignorar? Lo que Paul MacLean descubrió no es solo una teoría académica, es una llave maestra para comprender por qué, a veces, una sola palabra dicha con la presencia adecuada puede mover más que 1000 discursos llenos de buenas intenciones. Esa llave, bien empleada, abre una puerta que muchos ni siquiera saben que existe.
Andrés, el protagonista de nuestra historia, no tenía idea del gigante dormido que acababa de despertar al soltar aquel apodo poco convencional. La palabra fue feroz. Nada de bebé, cariño o cosita linda. Solo eso, feroz. Una palabra sencilla, directa, que podría sonar a grito de guerrero o a escena de película épica, pero en realidad fue un impacto directo y certero al centro del cerebro reptiliano. ¿Por qué feroz tiene ese poder inmediato? Porque no es un cumplido común. No le dice que es tierna ni dulce, sino que le reconoce algo más profundo, que es peligrosa, fuerte, imponente. En una sociedad donde las mujeres suelen ser tratadas como princesas delicadas o figuras frágiles, escuchar que alguien reconoce su fuerza interior genera un desconcierto inesperado. Y en ese desconcierto surge algo extraordinario: respeto, atracción y silencio. Desde el punto de vista neurológico, feroz activa simultáneamente varias zonas primitivas del cerebro. Esta palabra se asocia a poder, dominio, autoridad y presencia. El mensaje que recibe no es romántico ni adulador, es un mensaje biológico, jerárquico. Le estás comunicando, sin decirlo explícitamente, que ella no es un muñeco de peluche, sino una loba fuerte y auténtica. Imagina que en vez de decirle, hola bebé, ¿cómo te fue hoy?, le dices, hoy tenías fuego en la mirada, estabas feroz. ¡Boom! De repente ya no eres un tipo más del montón, sino el hombre que la ve de otra manera. Alguien que no tiene miedo de reconocer su poder, sin caer en la servidumbre ni en las falsas adulaciones. Es como si todos estuvieran jugando con espadas de plástico y tú llegaras empuñando una katana afilada y reluciente. Puede parecer exagerado, pero funciona porque no estás halagando, estás reconociendo con sinceridad. Y ese reconocimiento verdadero activa mecanismos de validación mucho más profundos que cualquier floritura superficial. Ahora bien, ¿qué hace que esto sea tan efectivo? Porque rompe con todas las expectativas. En lugar de encajar en el molde del hombre que intenta complacer, te conviertes en el que observa, que ve fuerza donde otros ven fragilidad, que reconoce grandeza donde otros lanzan cumplidos vacíos. La diferencia entre decir estás linda y estás feroz es la diferencia entre ser olvidado y ser recordado, entre ser un desconocido más y alguien deseado y respetado. Andrés lo entendió al instante. Comenzó a detectar esos momentos en que ella defendía una idea con pasión, hablaba con convicción o mostraba carácter, y justo entonces soltaba esa palabra, feroz, como una flecha precisa que sabe dar en el blanco. La reacción siempre era igual: silencio, atención, una mirada diferente. Algo se movía por dentro, algo se encendía. Y no era casualidad. Pero ojo, no se trata de decirlo a la ligera. Si llamas feroz a alguien que se queja del tráfico o del clima, solo sonarás torpe, como un poeta disfrazado. Tiene que ser auténtico. Como afirmaba Epicteto, habla solo cuando tus palabras sean mejores que el silencio. Y en este caso, sí lo son. Feroz no es simplemente un apodo. Es una declaración contundente que atraviesa defensas lógicas y llega directo a la raíz más primitiva del respeto. Es un respeto que no se pide, sino que se despierta. Y una vez que lo haces, no hay retorno. Pero cuidado, feroz tiene poder, sí, pero también puede perderlo si se usa incorrectamente. Es una herramienta afilada. En manos expertas transforma, en manos torpes lastima. Por eso existen 3 reglas básicas para que funcione con impacto. Primera, el momento adecuado. No se lanza al azar. No es sal ni pimienta para echar a cualquier conversación. Usa feroz cuando ella realmente esté mostrando fortaleza, defendiendo una idea, tomando una decisión difícil, expresándose con pasión o demostrando firmeza.
Ahí es cuando la palabra crea una conexión directa con su energía actual. Segunda, contexto auténtico. Si dices feroz sin haber visto nada real, sonarás falso, como si trataras de aplicar una fórmula aprendida en un tutorial de internet. La clave está en observar algo genuino y devolverlo con una palabra que refleje esa verdad. Feroz debe brotar de tu percepción sincera, no de un guión mental. Es un reconocimiento real, no un truco. Tercera, tono genuino. Nada de ironía ni dulzura exagerada. Tiene que sonar firme, seguro y respetuoso, como quien reconoce algo que merece admiración, sin levantar la voz ni adornar la frase. Una mirada seria, una pausa y luego la palabra. Eso es suficiente. Errores que anulan el efecto. Usarlo cada 5 minutos. Aplicarlo cuando ella habla de estar enferma o estresada. Peor aún, mezclarlo con apodos como bebé o mi cielo. Eso es como gritar libertad y luego ponerse esposas. Confunde y debilita tu mensaje. Cuando se usa bien, feroz no es una palabra más, es una señal clara. Es la forma en que le dices que ves su poder sin miedo, que no estás allí para aplaudirla como un fanático, sino para conectar con ella como un igual verdadero. Marco Aurelio escribió: observa constantemente el universo como si lo vieras por primera vez. No juzgues, solo ve. Esta sencilla idea, la observación sin prejuicios, es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. En las relaciones, esto significa mirar sin filtros, sin tratar de agradar, sin suposiciones ni adornos, solo ver lo que es y actuar desde esa verdad sin doble intención. Al usar feroz, no intentas impresionar ni manipular emociones, simplemente expresas lo que viste. Ella mostró fuerza, pasión, claridad y tú lo reconociste. Eso es todo. Es una afirmación de la realidad y ahí reside su poder. Los estoicos no buscaban seducir, sino vivir en verdad. Como decía Epicteto, no digas que eres honesto, sélo. Lo mismo aplica aquí. No uses feroz para parecer auténtico, úsalo porque realmente lo sientes y observaste. Así, la palabra deja de ser un truco y se convierte en una herramienta sincera, dirigida con conciencia plena. La autenticidad no se fabrica con palabras calculadas, sino que emerge cuando las palabras nacen de una percepción clara, sin evaluar si conviene o no, sin manipulación. Cuando hablas desde ahí, no hay dudas, hay magnetismo, porque lo real, aunque a veces incómodo, siempre deja huella. Imagina a un hombre que no adorna, no halaga por sistema, ni repite frases hechas, sino que observa y nombra con precisión. Ese hombre puede decir feroz y la otra persona sabrá que es verdad. No es adulación, es reconocimiento genuino. Esa sensación de haber sido verdaderamente vista no se olvida. Queda inscrita en el cuerpo, la memoria y el deseo. La mayoría intenta atraer exagerando o disfrazándose, pero el estoicismo enseña que el poder está en lo esencial, en ver la realidad y decirla sin miedo ni agendas ocultas. Solo verdad. Por eso cuando reconoces algo real con una palabra tan limpia como feroz, despiertas algo profundo. No por el sonido en sí, sino por el origen y la intención detrás de ella. Ahí está el magnetismo, no en la estrategia, sino en la presencia, en la mirada que ve y en la voz que dice justo lo necesario. Y eso, aunque parezca simple, es revolucionario. Tomás era un hombre común, ni inseguro ni imponente. Durante años vivió en esa zona gris, donde las mujeres lo veían como alguien dulce y confiable. Palabras que suenan bien, pero que no abren la puerta al deseo. Todo cambió cuando aplicó lo que acabas de aprender, sin trucos, con una sola palabra. Recuerda la primera vez que llamó feroz a una mujer.
Fue en una conversación casual con una colega de trabajo. Ella defendía una propuesta con determinación y claridad frente al jefe. Tomás no dudó. Al terminar la reunión se acercó y dijo con voz tranquila: «Estuviste feroz ahí». Ella parpadeó, lo miró distinto, le agradeció con una sonrisa tímida y bajó un poco la voz. Desde ese momento algo se rompió, o mejor dicho, algo se encendió. Tomás comenzó a notar cambios sutiles en el lenguaje corporal de las mujeres con las que hablaba. Más contacto visual, mayor cercanía, interacciones más intensas, pero lo más importante, un respeto diferente. Lo escuchaban de otra forma, respondían distinto. No porque cambiara su esencia, sino porque dejó de esconder su mirada clara. Dejó atrás los adornos, empezó a ver y a nombrar lo que percibía con convicción. Ese apodo abrió una dinámica nueva. No solo mejoraron sus relaciones con mujeres, sino su forma de estar presente, de observar y de comunicarse desde un lugar firme y auténtico. Era como si su energía hubiera cambiado de frecuencia, como si hubiera pasado de espectador a protagonista. No es magia, es verdad en acción. Una palabra en el momento justo, dicha con intención pura, puede transformar la forma en que los demás te perciben. Puede convertirte de invisible a imposible de ignorar. Y eso Tomás lo entendió con una sola palabra, una palabra que no adula, sino que reconoce. Hemos descubierto una verdad incómoda pero poderosa. Las palabras que usas moldean la imagen que proyectas. No es lo mismo decir bebé que decir feroz. Uno genera cuidado, el otro despierta respeto. Uno te coloca como adorable, el otro como inolvidable. Esto no es un truco, es una manera de mirar, de ver fuerza donde otros solo ven fragilidad, de hablar desde la claridad en lugar de la necesidad. Como enseñaban los estoicos, no se trata de embellecer la realidad, sino de reconocerla y actuar desde la verdad. Cuando eso ocurre, no necesitas convencer a nadie. Tu sola presencia habla con fuerza y sin adornos. La pregunta final es: ¿seguirás hablando para agradar o comenzarás a nombrar con verdad? ¿Estás listo para ser visto como un igual por mujeres fuertes? ¿O prefieres seguir siendo aceptado pero olvidado? La diferencia no está en la intención, sino en la forma en que te expresas. Si este video te ha abierto una nueva perspectiva sobre el poder del lenguaje y su impacto en la atracción, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada episodio está diseñado para ayudarte a vivir con mayor claridad, presencia y poder. Porque en ocasiones, una sola palabra bien dicha puede cambiarlo todo.